Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Hermanos amados, iglesia amada, capítulo 11 de Segunda de Samuel, un capítulo tremendo, muy tremendo, y que aquí comienza de alguna manera una seguidilla de errores y conflictos y situaciones que van a acontecer en la vida del rey David. Espero que sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dame lectura a la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció el año siguiente, David y Betsabé, aconteció el año siguiente en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Nótese, en que salen los reyes a la guerra. Había una responsabilidad de que el rey David, ya rey de todo Israel, vaya a la batalla, vaya a la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Generalmente David, en cada una de las batallas, en cada una de las guerras, David iba a la guerra, era un hombre de guerra, un hombre de batalla, que confiaba absolutamente en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos. Pero en esta ocasión no va, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa, dice la palabra, muy hermosa. Nótese esto porque no siempre la palabra destaca la belleza de algunas personas, no siempre. Podemos verlo en Raquel, esposa de Jacob, podemos verlo en David, podemos verlo en Saúl, que la palabra destaca la hermosura de ellos, y acá está destacando la belleza, la hermosura. Creo que en aquel tiempo había sido seleccionada como Miss Israel, Betsabé. David sale, se levanta en la tarde, sale a la ventana y ve a una mujer muy hermosa bañándose. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer. Dice, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella. Voy a ir ministrando la palabra a medida que la vamos a ir leyendo. Porque hay muchas, es bastante extenso este capítulo, no tanto, pero de alguna manera hay muchas cosas que uno tiene que ir destacando de esto, así es que iré ministrándola. Daré tiempo para dudas, preguntas y consultas al final de la ministración, al final del mensaje, para que vayan tomando apuntes. Hermano, aquellos que estudian, aquellos que van a la congregación, aquellos que escuchan una prédica, siempre una libreta de notas, su Biblia y lápiz para tomar apunte. Siempre, por favor, se lo ruego. Para que anote todas aquellas citas que le generan conflicto de pronto, pero a mí se me enseñó esto y esto otro y yo tenía pensado, ¿sí? Anote todo eso. Cosas que destacar ya en estos 4 primeros versículos donde hay, hermano, una revelación tremenda. Número uno, aconteció el año siguiente. David había entrado en un tiempo de paz, de tranquilidad. Trae a Mefiboset en el capítulo 9. Tiene misericordia de Mefiboset por amor a Jonatán, cumpliendo el pacto que hizo con Jonatán, su amigo, su hermano. Luego dice que comienza esta guerra contra los amonitas y Sirio en el capítulo 10. Lo leímos el día de ayer. Y hoy, luego de un año, dice, luego de haber tenido esa tranquilidad de alguna forma, esa batalla, viene la paz, dice, y aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes. Acá lo destaca la Biblia porque David tenía que haber salido a esta guerra. Pero manda a Joab y con él su siervo y a todo Israel a la batalla. Hermano, ¿qué hace un líder quedándose en casa? Y lo que es peor, y sucedió que sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Hermano, ¿qué hace David levantándose la tarde? Acá vamos a destacar algunas cosas, hermano. Uno, que por sobre todas las cosas, David está siendo un flojo. Tiene que estarse levantando en la tarde. Uno se levanta de mañana. De mañana te buscaré. De mañana te alabaré.
La estrella de la mañana, hermano. Uno en la mañana comienza su mañana, su devocional en oración agradeciendo al Padre. Esa es nuestra responsabilidad. Es lo que estamos haciendo acá. Es lo que usted hace cada día de su vida. ¿Qué hace David levantándose a la tarde? ¿Qué hace David quedándose en su casa, en el palacio real, cuando tenía que estar en batalla? ¿Qué hacía David? Escuche, uno de los grandes motivos por el cual normalmente caemos en tentación es la ociosidad. David estaba siendo ocioso. En este momento de ociosidad, sin nada que hacer, porque David tenía que estar en batalla, en guerra, sin nada que hacer, cae en tentación. Y dice que ve, en el versículo 2, dice una mujer bañándose preciosa, hermano, fue seducido. Y al estar ocioso, al no estar en comunión, porque la palabra es clara, dice, sometas a Dios, resistirá a Satanás y él huirá. La forma en como usted y yo no vamos a sucumbir ante la tentación estando en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, hermano, obrando para la gloria de nuestro Dios, santificándonos. La palabra toda nos llama a perseverar, a andar en este camino angosto que es en Jesucristo, porque ancho es el que da la perdición. Hermano, perderse es tremendamente sencillo. Deje de orar, deje de leer la Biblia y va a empezar a secarse espiritualmente. Ya le van a empezar a molestar cosas en la congregación. Una persona que seca espiritualmente le va a molestar el hermano, le va a molestar los de acá, le va a molestar todo. Va a andar juzgando absolutamente todo. Juzgando condenatoriamente. Viendo las falencias y las fallas del resto. Una persona ociosa, hermano, se seca espiritualmente. Y podemos ver a David acá levantándose tarde, quedándose en casa, no haciendo nada. Hermano, la ociosidad nos va a llevar al pecado. La ociosidad nos va a llevar, hoy por hoy más que nunca, a entretenernos, a buscar placeres carnales, a estar 2, 3, 4, 5 horas viendo Netflix, hermano, películas, porque no tengo nada que hacer. Si tiene algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Hermano, por último, haga un video en sus redes sociales y hable de Cristo, una palabra, comparta, sus vecinos, un familiar, tenga tiempo de oración. ¿Qué hace David? ¿Qué hace oh gran rey David? Ocioso. David, el varón de los salmos. David, el cantor, el adorador. ¿Qué hace en casa, hermano? Y dice que envía mensajeros a tomar a aquella mujer. Y envió David mensajero y la tomó y luego se vino a él, dice, y él durmió con ella. Adultera, hermano. Era mujer de Urías Eteo. Luego ella se purificó de su inmundicia. Y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, quedó embarazada. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada, estoy encinta. David, hermano, y es que usted tiene que entender, iglesia, cada pecado tiene una consecuencia. Cada pecado tiene una consecuencia. Y mire, usted puede pecar, yo puedo pecar. Y la palabra dice que abogados tenemos para con nuestro Señor, a Jesucristo, nuestro Salvador. Tenemos abogado, quien aboga por nuestra vida, quien intercede por nosotros. Y ciertamente podemos quebrantarnos ante la presencia de nuestro Dios y pedir perdón. Cualquiera sea el pecado. Todo pecado es perdonado, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la palabra. Y Dios va a perdonar nuestra vida, pero hay algo que no va a poder frenar. Y esa es la consecuencia del pecado. Hay dos cosas que son distintas, iglesia. Dos cosas que son distintas. Número uno, la consecuencia de un pecado. Eso tiene que ver con todo lo que viene posteriormente por haber pecado usted. Hay consecuencias que son tremendas. En el caso de un adulterio, en ocasiones este adulterio y la consecuencia del pecado es la gestación de un hijo. Y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, la destrucción de una familia. Guerra, rivalidad, pleito entre la familia. Se lo digo porque tengo conocimiento de causa. Esto he visto familias destrozadas por causa de adulterio. Eso es la consecuencia del pecado. De pronto usted puede decir, hermano Chris, ver pornografía es un pecado. Y si usted está sujeto a pornografía y no puede dejar de consumir, no, que hermano Chris, yo creo que esto, podemos ver a esto, podemos ver todo. Probablemente usted esté seco espiritualmente. Que al ver pornografía simplemente
usted tal vez no se ha dado cuenta y aquí lo quiere revelar algo. Cuando usted está pecando, pornografía, cualquier otro tipo de pecado, mentiras constantes, tal vez no son esta consecuencia grave como lo que es visiblemente el nacimiento de un hijo, la concepción de un adulterio. Pero van a ocurrir cosas en su vida. Cuando usted peca, van a haber conflictos alrededor suyo y que lo van a involucrar. Va a haber una lucha. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo lo mismo que hubo en el huerto del Edén. Exactamente lo mismo. Hermano, la iglesia no puede ser tocada por Satanás. Un siervo, un hijo de Dios, no puede ser tocado por Satanás. En lo absoluto. Ni huestes demoníacas, ni potestades, ni principados. Nada puede hacer contra nada, en lo absoluto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para que usted tenga victoria sobre Satanás, usted tiene que estar en Cristo. Porque usted no le ha ganado nada a Satanás. Usted no, al contrario, hay una lucha constante en nosotros contra nuestra carne. Y la carne se deleita en el pecado. Pablo dijo, lo que aborrezco, eso hago. Porque es enemistad la carne y el espíritu. Y la carne tiene que ver con todos los deleites, placeres, lujos, vanidades, flojera, ociosidad. Pero el espíritu está presto. Pero la carne, hermano, no hace la vida imposible. Su lucha constantemente va a ser contra su carne. Con deleitarse en aquello que es contrario al espíritu. Y en el huerto de Edén, Adán y Eva pecan. Y son destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que la palabra dice, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, ¿quién es nuestro Dios? Elohim. Unidad compuesta. Elohim. Un Dios, dice Deuteronomio 6:4. El Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Uno es, Elohim, uno es, Ejad, unidad compuesta. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creándonos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creándonos, hermano. Y al crearnos, pone en nosotros toda autoridad. Dice, multiplicaos, fructificaos. Multiplicaos, hermano. Ahí como conejo, usted sabe. Fructificaos, llevar fruto. Madurar. Y sojuzgar la tierra. Amos, dueños y señores. Él nos pone como jueces de la tierra. Hermano, pero hoy día no juzgamos nada, o sea, de hecho estamos en un... Sí, ¿por qué? Porque en el huerto del Edén se le dio esa autoridad a Satanás. Entonces cuando usted peca, usted le está dando autoridad a estas huestes demoníacas. ¿Por qué? Porque hay un acusador. Hay un acusador que dice, padre, este es mi hijo. Oh, gran creador, dice la huestes demoníaca. Hermano, no literal, no va a encontrar esto en la Biblia, pero sabe a lo que me refiero. Este me pertenece. No, él es mi creación, él es mi hijo. Sí, pero está pecando. Si está pecando y está practicando pecado, y mire, todas las veces que se mete ahí, en pornografía, cada vez que miente y que hable mal del hermano y que inventa estas cosas, está demostrando que es mi hijo, el Señor no es su hijo. Porque un hijo de Dios no practica pecado. Un siervo de Dios no vive pecando. Hermano Cris, pero pecamos, sí, pero no somos pecadores. Un siervo, una sierva del Señor es redimido, justificado, santificado por la sangre del Cordero. Usted no es pecador. Si yo a usted le digo, usted es pecador, usted va a decir, pero es que peco porque soy pecador. ¡No! Entonces, yo le digo que usted, porque la palabra nos dice, hermano, el Padre nos ve santos, nos ve justificados a través de la sangre de Jesucristo. Somos redimidos. Él pagó el precio en la cruz. Ni usted ni yo. Él paga el precio en la cruz. Cuando usted entiende eso, usted sabe que tiene que andar en camino de justificación, en camino de remisión, de santidad, perseverar, dice la palabra. Lo he dicho en muchas ocasiones, usted puede no entender Mateo 24 y todo lo que son las profecías y el fin del siglo y la venida de nuestro Señor Jesucristo y la parábola liguera y todo lo que es escatología. Puede no entender Daniel, puede no entender Apocalipsis. Hermano Cris, no entiendo Ezequiel, o sea, está bien. Pero entiende Mateo 25, porque Mateo 25 dice que las 10 vírgenes durmieron, pero 5, sensatas, dice la palabra, tenían aceite en sus lámparas. ¿Sabe lo que significa eso o no? El Espíritu Santo en nosotros constantemente, la oración, ayuno, ruego, súplica, velando. Porque no sabemos en qué momento el ladrón viene a nuestra casa y estamos ahí expectantes. Como tampoco sabemos en qué momento, Maranata, hermano, Cristo viene por una iglesia, viene por su iglesia. Ya sea que crea o no en el arrebatamiento, viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene que estar velando. La iglesia tiene que estar velando. Y hoy día nos encontramos con una iglesia completamente dormida.
ociosa, ociosa. Entonces la forma en que se va a llevar a cabo esta consecuencia del pecado es por razón de que al pecar usted le está dando autoridad a esta hueste demoníaca y va a haber lucha a su alrededor. Va a haber lucha. Son demonios, hermanos. Dígame si no es así. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta? Escuche, ¿por qué usted puede estar 2, 3 horas, 4 horas viendo Netflix, pero no puede estar 10, 15 minutos leyendo la Biblia? ¿Por qué cuando usted comienza, puede estar bien todo el día, toda la tarde, hermano? No hay un problema, se sienta, no más que a escuchar palabra de Dios, hoy le entra un sueño. Explíquemelo. Hay una lucha espiritual, hay una guerra alrededor de nosotros espiritual, que usted no se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero lo espiritual está ocurriendo. Entonces, usted cede autoridad al pecar y hay cosas que van a ocurrir alrededor. La pornografía son demonios. Hermano Cris, ¿cómo me libero de ella? Ayune, quebrante su vida. Si realmente siente asco de lo que hace, porque no se puede complacer, usted va a dejar de practicar pecado. Cuidado, iglesia. Cuidado con los pecados de muerte, que aunque usted sabe que esos pecados, lo continúa y lo continúa y lo continúa haciendo. Aléjese de eso. Quebrante su vida ante el Señor. Ayune. Quebrante su carne, hermano. Que mengue su carne. Vivifique su espíritu en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en congregarse. Entonces la consecuencia del pecado, Dios no la puede parar. ¿Puede perdonarle? Sí, pero la consecuencia no. Entonces una cosa es la consecuencia y lo segundo es el propósito de Dios. Hay situaciones en las cuales usted me podrá decir, hermano, que estoy viviendo tal situación. Hermano, usted está orando, hermano, yo oro al Señor. Ayuno, hago las cosas bien, pero estoy viviendo tal situación. ¿Desde hace cuánto? Un tiempo, no mucho, pero hermano, hay una prueba que Dios también nos lleva. Podemos ver la vida de Job. Job era un varón que era apartado del mal, dice la palabra. Perfecto no, perfecto uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Job era un hombre íntegro y a pesar de eso, vivió todo lo que vivió, hermano. Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Y tuvo que vivir todo el proceso, todo el propósito por el cual vino. A lo suyo vino a un propósito, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11-12. Vino con un propósito aquí, a manifestar el amor del Eterno, de nuestro Adonai, Jehová de los ejércitos, Yahweh, nuestro Abba, nuestro Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ama su creación, Él nos creó, hermanos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Entonces, también hay un propósito, y el propósito de Dios va a ser por medio de pruebas, que seremos así, hermano, tasados, purificados, como la plata y el oro en el crisol, dice la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Entonces, hay consecuencias que Dios no va a poder frenar. Una cosa es consecuencia y la otra es propósito. Sepa diferenciar si las situaciones que usted está viviendo es por ser un rebelde, por andar en pecado, o porque aun cuando hace todo bien, aún está en esa situación. Dios le está probando. Usted confíe. Usted confíe. Entonces David dice en versículo 6, tratando de solucionar toda esta consecuencia, este conflicto que se le viene, de haberse allegado a Betsabé, haberla dejado embarazada, dice, entonces David envió a decir a Joab, hermano, el general del ejército ahí que había ido en batalla, que estaba en guerra, David descansando en la casa, adulterando, así cómodo, ahora no está tan cómodo. Ahora se le viene toda esta consecuencia, llevado por la pasión carnal, hermano, carnal, de la ociosidad de no hacer nada. Él tenía que haber estado en batalla, defendiendo a su pueblo. Eso es lo que hace un líder. Un líder está adelante, guiando, dirigiendo, motivando. Eso es lo que hace un buen líder. ¿Qué hace David en casa, hermano? Envíame a Urías Eteo, le dice a Joab. Y Joab envió a Urías a David. Urías Eteo, el esposo de Betsabé. ¿Qué querrá hacer David? Veamos, hermano. Cuando Urías vino a él, Urías, hermano, un siervo, un soldado, muchísimo, pero completamente más íntegro de lo que fue David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab.
Urías, ¿cómo estás? Siervo, varón, hijo del rey, ¿cómo estás, Urías? Qué gusto de verte. ¿Cómo está Joab? ¿Cómo ha estado mi general? ¿Cómo han estado en batalla mis hombres? Dice David. Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Pregunto, ¿David llamó a Urías para eso? No, hermano. Uno discierne la intención. Acá, ciertamente David está haciéndose el amable con Urías. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, ve a tu casa. Lava los pies, límpiate, sí, ve a tu casa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Se está entendiendo esto? ¿Para qué lo envió a casa si el pueblo estaba en guerra, en batalla? ¿Para qué creen ustedes, hermano? Urías, te merece un descanso. Pégate una buena ducha, lávate. Tu mujer te espera con comida, disfruta a tu mujer, Urías. Disfrútala, pero disfrútala todo lo que pueda, Urías, por favor, te lo ruego, Urías. Eso quiere David. Para pasar desapercibido en el pecado, hermano. Para tapar un pecado que Dios ya lo vio. Digo, ¿dónde está este rey David que dice Jehová, bendecirá a Jehová que me aconseja y aún por la noche me enseña mi conciencia? ¿Dónde está este David, hermano? ¿Dónde está este David y su integridad que no ha mostrado durante mucho tiempo, hermano? Ya vamos en 2 de Samuel, capítulo 10, 11. Pasamos por todo 1 de Samuel, donde venía arrancando constantemente de la locura, de la paranoia de un rey completamente loco, como lo era Saúl, que miraba como enemigo a David. En su paranoia, hermano, David no tenía nada contra él, al contrario, mostraba lealtad, mostraba amor, mostraba que se sacrificaba por el ungido de Jehová. Saúl, arrancando constantemente, sí, cometió errores David. Podemos ver que mintió, que exageró algunas cosas. Ese es David, hermano. Y es preciosa la palabra que nos muestra este gran rey David con todos sus errores. No solo David, hermano, podemos ver en toda la palabra a todos los hombres y mujeres del Señor con sus errores y defectos. Pero si hay algo que Dios no desprecia, hermano, es un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a su casa, no fue a casa. Él estaba cuidando a su señor. Fíjese, David le dice, Urías, ve a casa, descansa. Urías no va, se queda ahí a la puerta diciendo, Señor, voy a estar aquí para ti. Señor, voy a estar cuidando, velando, que a ti no te pase nada. Señor, veo que los grandes hombres de guerra están en batalla. Y tú no tienes a nadie, Señor, yo me quedo acá. Me quedo acá para resguardar tu seguridad. Hermano, Urías, que el rey le dice, ve y descansa. Y él se queda ahí cuidando la casa del palacio real. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, Urías, ven acá. ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿No estás cansado, Urías? ¿No estuviste en guerra, en batalla? ¿Por qué no fuiste a casa? Te di una orden. Y Urías respondió a David, el arca de Israel, dice, el arca del pacto, el arca tipifica donde estaba la presencia de Dios. Es un cofre de madera de acacia revestido en oro, sus querubines en la tapa de propiciación, bueno, adentro estaba la ley, la vara de Aarón y el maná, ¿sí? Esto tipifica la presencia de Dios. Donde Israel iba en batalla, normalmente iba al arca porque tipificaba que estaba ahí la presencia de Dios. En ocasiones lo usaban como un amuleto. Como muchos usan el amuleto, hermano, la Biblia abierta en casa como si fuese aquí a salir energía y bendiciones. Si no se lee, si no se vive la palabra de Dios, no sirve de nada. Usted puede ir todos los domingos a la iglesia y saber, hermano, ser un teólogo. Si no aplica la palabra, no sirve de nada. El arca, dice, e Israel y Judá están bajo las tiendas. Están bajo tiendas. Y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, David, en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer? Señor, todo Israel está en batalla. Todo Israel está en guerra. Señor, yo no puedo descansar. Mi mente no está tranquila. Estoy en un constante expectante a todo lo que pueda ocurrir.
Señor, están en guerra, están en batalla todo Israel, usted está solo acá, tiene unos cuantos siervos, cualquier cosa puede ocurrir, Señor, yo no puedo estar descansando en casa, no le puedo estar haciendo el amor a mi esposa, teniendo deleites, placer a la carne, cuando hay una guerra constante a mi alrededor. Padre, no puedo. ¿Qué hace usted flojeando en casa? ¿Qué hace usted ocioso? ¿Qué hace viendo Netflix 4, 5, 8 horas, mi hermano, diario? Cuando hay una guerra a nuestro alrededor, cuando hay gente que se está perdiendo, cuando la presencia de Dios está en aquellos siervos y siervas ministrando, obrando, glorificando a nuestro Señor por las calles, alcanzando a los menesterosos, a los necesitados, una guerra ahí afuera, y nosotros, hermanos, Netflix ahí. Pero, hermano Cris, la Biblia nos dice que Netflix es pecado. Sigan Netflix. Sigan, no se preocupe, sigan Netflix. Tranquilo. Siga viendo películas. Dale nomás, va súper bien. ¿Por qué cayó en pecado David? ¿Por qué vio a Betsabé, hermano, si él tenía que estar en guerra, en batalla? Israel estaba todo en guerra y en batalla. Y David, el líder, de ocioso en casa, levantándose tarde. Su ociosidad lo va a llevar a pecar. Hermano, si esto es crónica de una muerte anunciada. Esto era gritos, hermano. A gritos que iba a venir un pecado. ¿Habría de yo de entrar a mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, y yo no haré tal cosa. Urias le está dando unas lecciones de integridad, hermano David. Unas lecciones de lo que es un líder, de lo que es un siervo. Y David dijo a Urias, quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Dijo, a este lo emborracho. Sí, porque alguien borracho pierde la cordura, alguien borracho no sabe lo que hace, ya el raciocinio lo pierde, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué cree que lo embriaga? Y le salió a la tarde a dormir a su cama, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Urias borracho y todo, hermano, tiene más integridad. Es más íntegro que David en esta ocasión. Mas no descendió a su casa. Venida la mañana recibió David a Joab, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Urias, ven, ¿cómo te fue anoche? ¿Fuiste a casa a descansar? No, señor, no fui, señor. Todavía no se me quita la borrachera. Tome, David. Lleve esta carta a Joab, vuelva a la batalla, vuelva a la guerra. Cómase unos mariscos, tómese un buen jugo natural, hidrátese y vaya a batalla. Usted es un gran siervo de Dios. Usted es un guerrero. Estoy orgulloso de usted. Toma esta carta donde está dictado su muerte. Urias no lo sabe. Envía por mano de Urias una carta a Joab que está en guerra, hermano, David. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Sabe lo que es una bola de nieve? En una montaña hago una bola de nieve y déjela correr. Cada vez va a ir creciendo. Cada vez va a ir creciendo. Va a ir creciendo más. Así son las mentiras. Así es el pecado. El pecado es degenerativo. El pecado va creciendo. Escuche, hoy día tal vez usted pueda estar viendo mujeres en las redes sociales. ¿Sí? Poquitito. Mañana ya va a empezar a quitarle la ropa, a ver otras páginas. Después de un tiempo, si usted persiste en aquello, va a empezar a ver directamente relaciones sexuales, pornografía pura y dura. Es degenerativo el pecado. Después eso no le va a bastar. Escuche, vendrán más demonios. Más demonios. Y ya eso no le va a bastar. Va a empezar a ver atrocidades, hermano. Atrocidades, bestialismo, pedofilia. Y eso ya no le va a bastar. Y su mente va a estar completamente degenerada. Así es el pecado en todo. Usted de pronto
comienza a mentir, estaba acá, allá, y una mentira. No, sí, estaba así, y empieza a agrandar la historia. Después otro día. Después va a empezar a mentir todos los días. Porque el pecado es degenerativo, es progresivo, va creciendo como una bola de nieve. La mentira de David y el pecado que está teniendo, hermano. David, ¿qué tenía que haber hecho? Haberse quebrantado. Haberse quebrantado, hermano. Comete el mismo error que cometió Saúl. El mismo error. Saúl también mintió. Saúl también fue rebelde. Porque escuche, la base del pecado contra Dios es la rebeldía. Todo pecado, cualquiera sea, para Dios es lo mismo. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Si alguien que mata está asesinando a una persona, pero alguien que miente, para Dios es lo mismo. Es pecado. Usted me dirá, hermano, pero las consecuencias, sí, las consecuencias no son las mismas. Alguien que miente civilmente no tiene ni una culpa. En términos legales, si lo pillan en una mentira, se va a perder la confianza en usted, se va a perder que usted es una persona honesta, le van a pillar una mentira. Pero una persona que mata, que asesina civilmente va a ir a la cárcel. 5 años, 7 años, según cómo haya sido. Pero para Dios es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el que miente y el que mata, el que adultera, está siendo rebelde a Dios. Por eso para Dios, el pecado es lo mismo, porque es rebeldía. Él dice, no mentirás, no matarás, este mató, este mintió, ambos son pecadores, porque están siendo rebeldes. David tenía que haberse quebrantado. No lo hace y va aumentando este pecado. Imagina una muerte, hermano. Un asesinato, esto es un asesinato. David es el autor intelectual del asesinato de Urías. Así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Lo manda como carne de cañón, como se dice. Se lo mandó a morir. Y saliendo luego de la ciudad, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Yo acabo con la vida de Urías, tomo a Betsabé y aquí no ha pasado nada. Sí, mira, maquina todo lo que tú quieras, David. Sí, confabulas esto, haces esto otro, te vas a salir con las tuyas. Pero es un Dios todopoderoso que ve desde los cielos. Sí, hermano, hermana, siga nomás con lo suyo. En tiniebla, en oscuridad, ¿sí? Total, mi esposa no me ve. Corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Dele nomás, dele nomás. Hermanos, ¿saben qué? Tenemos mucho más temor. Tenemos más miedo a los pastores. Tenemos más miedo a la iglesia, a los hermanos, al que dirán, que lo que Dios dice de nosotros. Y aquí vamos a ver una gran diferencia, porque a la vez que Saúl pecó, cuando el profeta Samuel lo confronta, él quería seguir siendo honrado por el pueblo. Vemos la reacción de David más adelante, porque David también pecó y ambos son pecadores ante Dios. Y saliendo luego desde la ciudad pelearon, dice, y Urías murió. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿Por qué? Porque había una estrategia de guerra. La estrategia de guerra es tratar de ganar esta guerra, pero no tener tantas bajas. Ahora, lo que hizo Joab es acercarse lo suficiente a la ciudad que terminó con... hermano, mire, Joab tuvo que sacrificar hombres ingresando ahí, cerca de la ciudad, para que Urías también fuera muerto, para asegurarse de que Urías iba a morir. Entonces Joab manda a decir con un mensajero a David, Señor David, ingresemos a la ciudad prontamente, apresuradamente. Muchos hombres murieron. Pero escúchame, cuando le estés contando esta historia a David, y él se empieza a molestar y empieza a decir, pero ¿cómo, Joab? Si sabe que eso no corresponde. No es la estrategia que yo les he enseñado cada vez que estuve con ustedes en guerra. ¿Por qué tuviste que sacrificar tantos hombres? Joab ya no sirve aparentemente. Cuando te esté diciendo eso, tú dile, ¿no sabías? ¿Por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías los que suelen arrojar desde el muro? Cuando usted, entendiendo que las ciudades eran amuralladas,
y usted no puede atacar a alguien que está arriba desde los muros de una ciudad fortificada. Eso le está preguntando. ¿Quién hirió a Ahimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Joab, ¿cómo es posible que hayas sido tan bruto de acercarte tanto al muro si sabías que iban a morir mis hombres? Entonces, le dice el mensajero Joab, le dice, entonces, cuando esté ofuscado, cuando esté molesto, cuando no entienda mi estrategia, dile, también tu siervo Urías muerto es. Tu siervo Urías, Eteo, ha muerto. Fue el mensajero. Y llegando, contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros, fueron más fuertes que nosotros, mi rey. Hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros lo hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pasar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Desde la comodidad del hogar, del seno del pecado, del adulterio y el asesinato, David dando instrucciones a un Joab tremendamente preparado para la guerra y la batalla. Pero David está acá aparentando algo. Oh, mira qué terrible esto, mira, dile que tiene que hacer esto, esta estrategia, esto es lo que corresponde, como yo le he enseñado. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Lógico, hermano. La necesidad de su esposo. ¿Usted cree que Betsabé no sabía lo que estaba gestándose acá? ¿Que la situación por la cual murió era por culpa de David? Se tenía en su vientre, hermano. Imagínense, todos los días la conciencia de Betsabé en casa, mal, de haber sido violada por David, de tener en su vientre una criatura, la gestación de un pecado. Y ahora que le vengan con la noticia que su esposa ha muerto, podríamos decir, bueno, ya no va a tener preocupación. Hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, usted pareciera pensar que acá la historia finaliza. Vuelvo a reiterar lo mismo que dije hace un ratito atrás. Hermano, acá la historia no finaliza. En el capítulo 10 comienza de alguna manera la gestación de muchos problemas que vendrán a continuación. Y vuelvo a reiterar atrás. El motivo del por qué David adulteró y tuvo todo este tipo de situaciones y consecuencias que acarrea el pecado, no es otra cosa que la ociosidad. Entonces mi consejo, hermano, mi consejo hoy a través de la luz de la palabra y de esta historia que podemos ver, en donde David, hermano, se queda en el palacio real cuando su pueblo estaba en batalla, donde el rey tenía que estar allá, estaba de ocioso en casa. Y lo podemos confirmar cuando en el versículo 2 dice, y al caer la tarde se levantó David. ¿Qué hace David levantándose tarde? Hermano, hay tiempo, hay labor, hay cosas que hay que hacer. Y el tiempo se debe de aprovechar. Deje de estar ocioso. Si es cierto, la palabra dice, todo me es lícito. Pero también dice, pero no todo me es edificante. No todo me edifica. Entonces podemos estar viendo una película 2 horas perfectamente en Netflix, pero podemos estar 1 hora de lectura de la palabra y 1 hora de oración. ¿Tenemos una relación cercana con nuestro Dios? ¿Andamos en el espíritu o andamos en la carne? David cayó en todo este pecado y fue un cúmulo de consecuencias, siempre y única y exclusivamente. Hermano, porque las consecuencias del pecado Dios no las puede frenar. Dios no las puede frenar. Esta historia no termina acá, va a continuar. De momento dejo hasta acá. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo en el chat. Y es así como finaliza, hermanos, este capítulo tremendo
Como una bola de nieve fue el pecado de David, sus mentiras, sus errores, en qué va a desembocar todo esto en adelante, ya lo iremos viendo. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden, estudios bíblicos a diario 21 a 15, horario en Chile, y devocionales a las 8 de la mañana. Les esperamos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.